Hola investigadores, bienvenidos a su canal. En esta oportunidad vamos a aprender a calcular el tamaño de muestra para estudios transversales de relación o cross-sectional. Pero antes, te recomiendo que veas la parte 1 y 2 que dejaré en la descripción. Antes de pasar al cálculo muestral, empezaremos diferenciando los estudios observacionales que tienen como objetivo principal analizar la relación entre variables. Una relación puede definirse como la dependencia estadística que existe entre dos o más variables o factores. En este sentido, la medida de un factor aumenta o disminuye cuando otro también varía, es decir, existe una covariación entre dos o más factores estudiados. Es importante tener en cuenta que la presencia de relación estadística no implica necesariamente causalidad. Una relación causal o relación de causa-efecto se manifiesta cuando el cambio en la frecuencia o intensidad de la exposición es seguido en el tiempo por un cambio en la frecuencia o intensidad del efecto. Como ejemplos de relación causal podemos citar que la exposición al coronavirus tipo 2 es seguida del desarrollo de la enfermedad COVID-19 o que la administración de analgésicos es seguida posteriormente por la disminución del dolor posterior a la extracción de un tercer molar. Ahora sí, vamos a hablar de los estudios observacionales que estudian relación entre variables, y estos pueden ser de tres tipos: el estudio transversal de relación o relacional, el estudio de casos y controles y el estudio de cortes. Los primeros no permiten demostrar causalidad, porque la observación de la exposición y el efecto o problema de salud se da simultáneamente, no pudiendo tener control con la temporalidad. En este sentido, solo servirán para estudiar relación estadística, mientras que los estudios de casos y controles y los estudios de corte sí pueden evaluar relación causal entre variables, porque existe un control de la secuencia temporal entre la exposición y el efecto o problema de salud. Resumiendo, un estudio transversal relacional analiza si existe relación estadística no causal, o también llamada relación simétrica de variables, mientras que un estudio de casos y controles y un estudio de cortes sí analizan la existencia de relación estadística causal, o también llamada relación asimétrica de variables. Vamos a ver esto con mayor detalle en las siguientes diapositivas. Hablaremos primero de los estudios transversales relacionales, o también llamados cross-sectional. En estos estudios, la muestra se divide en grupo de pacientes con el factor 1 y grupo de pacientes sin el factor 1. Luego se determina qué proporción estuvo expuesta al factor 2 en cada grupo. Los factores vienen a ser enfermedades o condiciones de salud del paciente. Al realizar el análisis estadístico, se determinará si en el grupo con presencia del factor 1 hubo más exposición al factor 2 estudiado. De ser así, se concluirá que hay relación entre factor 1 y factor 2. Como se puede observar, el análisis estadístico va a comparar la prevalencia de exposición al factor en ambos grupos para poder determinar la relación. Veamos un ejemplo. Si deseáramos hacer un estudio transversal relacional como este, donde se determina la asociación entre periodontitis e hipertensión, lo que se tendría que hacer es determinar cuál es la prevalencia de periodontitis en el grupo de pacientes hipertensos y en el grupo de normotensos, para luego realizar la comparación estadística y de esta manera determinar la relación entre ambos factores. En este caso, la hipertensión vendría a ser el factor 1 del diagrama anterior y la periodontitis el factor 2. Según Hernández, Fernández y Baptista, la utilidad principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Al recoger de manera transversal la presencia o ausencia del factor 1 y del factor 2,
No se conoce si los individuos enfermos lo estaban antes o después de exponerse al factor de riesgo. Es decir, en estos casos no existe control de la temporalidad y por esto no se puede concluir asociación causal. En este sentido, no es posible hablar de variable independiente y dependiente en estos estudios, sino simplemente diremos variable 1 y variable 2. Con respecto a los estudios de casos y controles, se parte directamente de un grupo de personas enfermas a las que se denomina casos y un grupo de personas sanas, denominadas controles, quienes no tienen la enfermedad motivo de estudio. Después se busca de forma retrospectiva, es decir, usando información del pasado, si hubo exposición o no al factor de riesgo estudiado. Por último, se compara el número de personas expuestas en los grupos de casos versus los controles. Si el porcentaje de los individuos expuestos son estadísticamente diferentes entre los grupos, se puede inferir que existe asociación causal entre el factor de riesgo y la enfermedad. Como se puede observar, estos estudios, casos y controles van desde el efecto a la causa. Por ejemplo, podríamos citar el estudio titulado Asociación entre la periodontitis y la gravedad de la infección por COVID-19, un estudio de casos y controles de Maruf y colaboradores. En este estudio, que se realizó en Qatar en el año 2020, se dividió a los pacientes en casos que fueron definidos como los pacientes que fallecieron, requirieron ingreso a UCI o ventilación asistida, es decir, pacientes complicados por COVID-19, y los controles, que fueron pacientes que se dieron de alta sin mayores complicaciones. La información odontológica se recogió de los registros del año anterior a la pandemia, donde se observaron las radiografías dentales para diagnosticar periodontitis moderada a severa. Luego se compararon las prevalencias, y este estudio identificó que el riesgo de complicaciones por COVID-19 fue significativamente mayor en los pacientes con periodontitis de moderada a severa en comparación con aquellos con periodontitis leve o sin periodontitis. Como se puede observar en este estudio, existe una seguridad en que el paciente padecía o no padecía de periodontitis antes de ser diagnosticado con COVID-19. A esto me refiero con el control del tiempo de los casos y controles. Por último, los estudios de tipo corte son prospectivos. Parten de individuos sanos que se dividen en dos grupos. Un grupo que de forma natural y voluntaria se expone al factor de riesgo a estudiar y otro grupo no expuesto a este factor. A lo largo del tiempo se realiza un seguimiento de los sujetos para determinar qué porcentaje de ellos adquieren la enfermedad. Si al comparar existen diferencias estadísticas entre los grupos, se concluirá asociación causal. Como se puede observar, en este caso el diseño va de causa a efecto. Como ejemplo, podríamos citar el estudio titulado Periodontitis como factor de riesgo para la artritis reumatoide, un estudio de cortes emparejadas de Yun Choi y Hee Lee. En este estudio se trabajó con sujetos sanos inicialmente, es decir, sin artritis reumatoide, los cuales fueron divididos en dos grupos, una corte expuesta, con diagnóstico reciente de periodontitis, y una corte no expuesta, que eran pacientes sin periodontitis. El análisis estadístico posterior reveló que el grupo de periodontitis tenía más probabilidad de desarrollar artritis reumatoide que el grupo de control, en un seguimiento de 12 años. En este estudio se puede observar también el control del tiempo, porque el efecto, en este caso, el desarrollo de artritis reumatoide, sucede después que la exposición al factor periodontitis. Ahora sí, después de repasar estas diferencias entre los estudios mencionados, veremos cómo se realiza el cálculo de muestra para estudios transversales de relación cuando se evalúan prevalencias, es decir, una variable categórica. Pero antes, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con las personas a las que les pueda servir. Para desarrollar este ejemplo, vamos a citar el siguiente objetivo: determinar la relación entre periodontitis e hipertensión arterial en pacientes adultos. Entonces, nuestro razonamiento debería ser de que en este trabajo debemos comparar la prevalencia de periodontitis en hipertensos frente a la prevalencia de periodontitis en normotensos, con la finalidad de hallar una posible relación entre estas variables. Entonces, en el programa EpiDat haremos clic en Módulos, Muestreo,
cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis, comparación de proporciones y grupos independientes. Y nos aparecerá la ventana para comparación de proporciones independientes. Entonces debemos llenar los datos que ahí nos piden. Por ejemplo, la proporción esperada en la población 1, que viene a ser la prevalencia de periodontitis en la población expuesta al factor, es decir, los hipertensos, según un estudio previo o piloto. Y también se deberá colocar la proporción esperada en la población 2, que será la prevalencia de periodontitis en la población no expuesta al factor, es decir, los normotensos, también según el mismo estudio previo o piloto. En este ejemplo, como estudio previo, usaremos el trabajo de López y Lizástegui, que nos indica que la periodontitis se presentó en el 68.8% de pacientes hipertensos y el 45.3% de los pacientes normotensos. Llenamos los valores donde corresponde y luego debemos ingresar la razón entre tamaños muestrales, que viene a ser la división entre la proporción de sujetos no expuestos, en este caso los normotensos, y los sujetos expuestos, que son los hipertensos, de la población muestral del estudio mencionado. Según el dato del estudio, sería 78.5 entre 21.5%. o 0.785 entre 0.215 y se ejecuta la división obteniendo como resultado 3.65 y se ingresa el dato. Con respecto al nivel de confianza, se mantiene constante en 95%, acorde con el valor P que usamos en las pruebas estadísticas como punto de corte. Con respecto a la potencia, esta describe la probabilidad de que una prueba identifique correctamente un efecto real. Este valor está vinculado con el error tipo 2 o beta. La potencia, o también llamada poder estadístico mínimo aceptado, para los trabajos médicos es del 80%. Nosotros colocaremos potencia de 80 y 90% para obtener ambos valores, teniendo en consideración que, para que una muestra sea más potente, deberá tener un número mayor. Una vez ingresados los valores, haremos clic en calcular y obtendremos los resultados. Como podemos observar, el programa calculó la muestra para una potencia de 80 y de 90%, tal como le solicitamos. Para la redacción usaremos lo obtenido para una potencia de 80%. Te sugiero colocar tanto la captura del resultado como la redacción siguiente. Para determinar el tamaño de muestra se usó el programa EpiDat 4.2, considerando un nivel de confianza de 95% y una potencia de 80% para detectar una diferencia real de periodontitis de 68.8% versus 45.3% en ambos grupos, y una razón entre tamaños muestrales de 3.65, según el estudio de López y Lizástegui, obteniendo como resultado 44 pacientes hipertensos y 161 normotensos. Si estás elaborando un artículo, solamente coloca el texto, sin la captura. EpiDat también nos permite calcular el tamaño de muestra para estudios transversales de relación que evalúan promedios, es decir, una variable numérica. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la relación entre el control de placa bacteriana y gastritis en pacientes adultos, la finalidad sería comparar los índices de O'Leary entre el grupo con diagnóstico de gastritis frente al grupo sin gastritis para luego establecer si existe o no relación entre estas variables. Entonces, en el programa EpiDat haremos nuevamente clic en módulos, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis, y en lugar de comparación de proporciones elegiremos comparación de medias y grupos independientes. Nos aparecerá la ventana para el cálculo cuando se trata de una comparación de medias independientes. En esta ventana, EpiDat nos pedirá elegir entre varianzas iguales o distintas, según nuevamente un estudio previo o piloto que nos sirve para este cálculo muestral. En el caso que encontremos un estudio donde las varianzas son iguales, utilizaremos esa opción, donde vamos a tener que colocar la diferencia de medias a detectar, que viene a ser la diferencia de promedios entre el O'Leary de pacientes expuestos, es decir, con gastritis, y el O'Leary de pacientes no expuestos sin gastritis. También se colocará la desviación estándar común y la razón entre tamaños muestrales, que viene a ser nuevamente la razón entre la proporción de sujetos no expuestos sobre los sujetos expuestos en la población muestral.
El nivel de confianza lo dejaremos en 95% y por las razones dichas anteriormente, la potencia será de 80 mínimo y 90% máximo. Y luego haremos clic en calcular. En el caso de que encontremos un estudio previo o en nuestro estudio piloto salgan que las varianzas son distintas, la calculadora de Epidat nos pedirá la diferencia de medias a detectar, que vendrá a ser la diferencia de promedios entre el Oleri de pacientes expuestos menos el Oleri de pacientes no expuestos. También nos pedirá la desviación estándar esperada en la población 1, que será la desviación estándar del Oleri en los expuestos, y de la población 2, que será la desviación estándar del Oleri de los no expuestos. También nos pedirá la razón entre tamaños muestrales, que viene a ser la razón entre la proporción de sujetos no expuestos y sujetos expuestos en la población muestral. El nivel de confianza lo mantendremos en 95% y la potencia nuevamente mínimo en 80 y máximo en 90%. Y luego clic en calcular. Muchas gracias por tu atención y recuerda que para generar conocimiento, la ciencia es el mejor instrumento.